Imagina caminar por el centro histórico de cualquier ciudad europea y encontrarte con algo que, a primera vista, parece una simple puerta antigua. Una puerta más entre miles. De madera pesada, con clavos oxidados, enmarcada por piedra gastada. Nada especial. Pero cuando te acercas, notas algo extraño: la puerta no tiene escalón, no tiene descanso, no tiene base. Está colocada directamente contra la tierra. O incluso peor, está a 1 o 2 metros por debajo del nivel actual de la calle. Para tocar el marco inferior tendrías que cavar con las manos. Es una puerta que no lleva a ninguna parte. No se abre. No tiene sentido. Y sin embargo, está ahí, firme, integrada en una fachada que claramente fue modificada después. La pregunta surge sola: ¿para qué servía? ¿Quién la usó? ¿Por qué fue sellada? A lo largo del siglo XIX, miles de puertas así comenzaron a aparecer en todas partes. Algunas estaban enterradas. Otras fueron tapiadas con ladrillos modernos. Algunas se encontraban a una altura imposible, como si hubieran pertenecido a un edificio completamente diferente. Lo más inquietante es que estas puertas no aparecen en los planos oficiales de su tiempo. No existen registros sobre ellas. No forman parte de las remodelaciones documentadas. No encajan con las entradas principales, ni con sótanos, ni con almacenes. Simplemente están allí, como restos de algo que ya no existe. Los ciudadanos las pasaban por alto sin pensar demasiado, pero los ingenieros y arqueólogos del XIX dejaron testimonios confusos, casi incómodos, de estas entradas absurdas que nadie sabía cómo explicar. Muchos intentaron justificar su existencia diciendo que el nivel de la calle había cambiado con el tiempo. Es la explicación más cómoda, pero se derrumba en cuanto se observa la cantidad de tierra que habría sido necesaria para elevar una ciudad entera. En algunos lugares hablamos de 2, 3, hasta 4 metros de diferencia vertical. ¿Cómo se elevó todo eso sin maquinaria? ¿Cuándo? ¿Y por qué las puertas quedaron enterradas de manera tan uniforme? ¿Como si alguien hubiese decidido cubrirlas de manera sistemática? La lógica indica que esta tierra no llegó allí poco a poco. Llegó de golpe. De manera súbita. Y las puertas quedaron atrapadas. Las puertas selladas no solo están enterradas hacia abajo. En muchas ciudades se observan puertas elevadas, entradas situadas 2 o 3 metros por encima del nivel del suelo actual, sin escaleras, sin rampas, sin señales de que jamás hubo una estructura que justificara esa altura. Son puertas suspendidas en el vacío. En algunos casos, el edificio completo fue remodelado para ocultar el desajuste, pero aún puede verse la forma original del marco, más antiguo que el resto de la fachada. Es como si los constructores del siglo XIX hubieran encontrado puertas pertenecientes a un edificio mayor, más monumental, y hubieran decidido cubrir los accesos que no encajaban en la ciudad que estaban reconstruyendo. En los archivos fotográficos antiguos, especialmente en imágenes tomadas entre 1850 y 1900, aparecen decenas de estas puertas selladas. A veces las vemos en calles cubiertas de barro reciente, donde solo sobresale la parte superior del marco. Otras veces se encuentran tapiadas con ladrillos claramente distintos del material original, insertados de manera apresurada, como si alguien hubiera tenido prisa por cerrar el acceso. La calidad del sellado varía enormemente. Algunas puertas fueron cubiertas con precisión profesional, pero otras muestran restos de improvisación. Ladrillos desalineados, mezcla pobre, cortes torpes en la piedra original. Todo esto sugiere que el sellado no fue parte de un proyecto arquitectónico elegante, sino de una operación de contención. ¿Por qué contención? Porque muchas de esas puertas no daban a habitaciones normales. Detrás de ellas había corredores profundos, túneles pulidos y espacios subterráneos que no formaban parte de la arquitectura moderna. Los obreros del siglo XIX describieron encontrar pasillos que se extendían mucho más allá de los sótanos que figuraban en los planos oficiales.
Había túneles sin función aparente, construidos con técnicas desconocidas. Algunos eran demasiado anchos. Otros demasiado perfectos, otros demasiado largos para estar relacionados con estructuras de la época. Esto fue suficiente para que las autoridades municipales empezaran a intervenir. Donde se encontraba una puerta sospechosa, se sellaba. Donde había un corredor, se llenaba de tierra. Donde había un nivel inferior demasiado grande, se construía una calle por encima. Una de las escenas más desconcertantes aparece repetida en informes de varios países. Obreros excavando para instalar tuberías encontraban puertas enterradas. Al abrirlas, no encontraban ruinas medievales ni sótanos viejos. Encontraban escaleras descendiendo hacia niveles completamente llenos de tierra compacta, como si alguien hubiera decidido rellenar todos los espacios inferiores de la ciudad. Algunos describieron paredes lisas de piedra pulida, ángulos perfectos y techos de altura sorprendente. Pero también describieron algo más inquietante, el silencio absoluto. Como si el nivel inferior hubiera sido sellado no solo físicamente, sino temporalmente. Un espacio suspendido fuera de la historia reciente. Las crónicas mencionan que muchos ingenieros consideraban estas puertas como restos de una ciudad preexistente, más antigua y más avanzada, que había quedado sepultada bajo capas de tierra. Las puertas selladas eran los últimos accesos visibles a ese mundo inferior. Y su sellado rápido y deliberado sugiere que alguien no quería que se investigara a ese nivel. Algunos ingenieros escribieron sobre estructuras demasiado perfectas para su época y espacios subterráneos que no corresponden a ningún periodo conocido. Estas anotaciones fueron, en su mayoría, ignoradas en su tiempo. Pero hoy, al observarlas con distancia histórica, parecen piezas claras de un rompecabezas que siempre ha estado delante de nosotros. Las puertas enterradas también revelan algo más, una desconexión entre la arquitectura moderna y los cimientos ocultos. Las proporciones no coinciden. Las plantas no coinciden. Los ejes no coinciden. Es como si los arquitectos del 19 hubieran construido sobre algo que no entendían. Como si hubieran heredado cimientos demasiado antiguos y demasiado avanzados. Para evitar contradicciones históricas, hubieran decidido ocultar los accesos más evidentes. Las puertas selladas son la evidencia visual de ese conflicto. De esa superposición incómoda de dos mundos. Cada puerta enterrada parece gritar, hubo algo antes. Algo grande. Algo complejo. Algo que nadie quiso que se viera. Y cuanto más se investiga, más claro queda que no solo se trató de una puerta aislada o de un edificio mal construido. Fue un fenómeno masivo, global, repetido en demasiados lugares como para ser casualidad. Las puertas selladas del siglo XIX no son defectos arquitectónicos. Son cicatrices. Señales de un evento que borró a una civilización y obligó a la siguiente a empezar sobre sus ruinas. Cuando uno analiza con detalle la distribución de estas puertas selladas en distintas ciudades, aparece un patrón que resulta imposible de ignorar. No están colocadas de manera aleatoria. No son errores de construcción ni adaptaciones urbanas improvisadas. Forman líneas. Ejes. Alineaciones que siguen trayectorias precisas bajo los edificios actuales. Como si todas ellas hubieran pertenecido, en algún momento, a un mismo sistema de accesos subterráneos, una red oculta que hoy ya no existe o permanece enterrada bajo toneladas de tierra. Y eso transforma por completo nuestra percepción de estas puertas, dejan de ser anomalías aisladas para convertirse en restos fragmentados de un diseño mucho mayor. Un diseño demasiado sofisticado para el siglo XIX. En algunos barrios, al trazar las posiciones exactas de estas puertas enterradas, la forma resultante revela un corredor subterráneo que atraviesa varias manzanas. Un corredor perfectamente recto, que discurre bajo edificios construidos posteriormente. La ciudad moderna se levantó encima de ese eje, ocultándolo. Pero las puertas, con sus marcos de piedra y sus umbrales desalineados respecto al nivel actual, siguen delatando su presencia. Ese corredor,
Según algunos informes privados de ingenieros del 19º, era tan amplio que no parecía un simple pasadizo. Era una galería. Un nivel inferior que no se correspondía con la estructura moderna. Y lo más extraño es que ese corredor no llevaba a sótanos, ni a depósitos, ni a bodegas. Llevaba a más puertas. A más entradas selladas. A más niveles enterrados. En varios casos, cuando los obreros lograron abrir una de estas puertas, antes de que llegaran las autoridades para detener los trabajos, encontraron un aire sorprendentemente limpio, sin olor a humedad ni a encierro. Era como si el espacio hubiera sido sellado recientemente. En otros casos, se encontraron escaleras que descendían hacia una oscuridad que parecía infinita, con paredes de piedra tan lisas que no mostraban marcas de herramientas. No parecían construidas por manos humanas del siglo XIX, ni del XVIII, ni del XVII. Caminos demasiado amplios, techos demasiado altos, escalones de proporciones que no coinciden con las medidas humanas típicas. Los testimonios describen esa sensación incómoda: escalones demasiado largos, peldaños demasiado altos, puertas demasiado grandes o demasiado pequeñas. Nada encajaba con la arquitectura contemporánea. Nada parecía hecho para las personas que vivían en esa época. Algunas de estas escaleras descendían hacia tierra compactada. No hacia derrumbes, sino hacia tierra colocada deliberadamente. Como si el nivel inferior hubiera sido rellenado y apagado por completo. Las paredes de piedra, sin marcas de erosión, mostraban que el espacio había estado vacío durante mucho tiempo antes de ser cubierto. Esto sugiere un proceso doble: primero, la existencia de una estructura subterránea avanzada; después, un enterramiento masivo que la hizo desaparecer. Y finalmente, siglos después, una ciudad moderna construida encima. Las puertas selladas son lo único que quedó visible de ese proceso. Al estudiar más fotografías antiguas, la evidencia se vuelve aún más contundente. Muchas imágenes muestran puertas recién enterradas, con la tierra aún suelta alrededor del marco. Significa que el enterramiento ocurrió poco antes de que se tomaran las fotografías. No siglos antes, sino décadas. Algunas imágenes muestran puertas cuyo marco superior apenas sobresale de la tierra, como si la capa hubiera sido volcada rápidamente. Otras muestran puertas ya selladas, pero con ladrillos nuevos, claramente posteriores al edificio original. Un detalle inquietante aparece repetido en documentos de diferentes ciudades: las puertas dobles. En varias estructuras antiguas se encontraron dos puertas exactamente una encima de otra. La inferior estaba enterrada por completo. La superior era la que se usaba en el siglo XIX. Esto muestra que el edificio original contaba con un nivel inferior que desapareció bajo la tierra. Y muestra también que los constructores del XIX, al encontrar la puerta inferior enterrada, simplemente abrieron una nueva más arriba y continuaron usando el edificio sin cuestionar demasiado su origen. Algunas de estas puertas dobles aparecen en iglesias, palacios municipales, teatros antiguos y estaciones de ferrocarril construidas sobre cimientos mucho más antiguos que la estructura visible. Otro misterio surge cuando se analizan puertas situadas a varios metros por encima del nivel actual de la calle. No existe ninguna razón lógica para que una entrada principal esté ubicada 3 metros por encima del suelo, sin escaleras ni plataformas que conduzcan hacia ella. Estas puertas elevadas solo tienen sentido si el nivel original de la ciudad era distinto. Si la arquitectura original se diseñó en un nivel que hoy ya no existe. Algunas de estas puertas están decoradas con detalles tan elaborados que no puede tratarse de simples accesos secundarios. Eran puertas principales. Y hoy no llevan a ninguna parte. Están suspendidas en el aire, ocultando la evidencia de un nivel antiguo que desapareció misteriosamente. El análisis de planos urbanos añade otra pieza crucial al rompecabezas. Las ciudades antiguas mostraban una armonía geométrica que desapareció tras las remodelaciones del XIX. Cuando las ciudades fueron reconstruidas, las proporciones originales se perdieron. Los ejes se rompieron y los niveles inferiores fueron cubiertos intencionalmente.
Las puertas selladas pertenecían a ese nivel armónico, a esa planificación original. Por eso están desalineadas respecto a la ciudad moderna, porque pertenecen a otra ciudad. Una que fue tapada. Pero lo más perturbador ocurre cuando se comparan las puertas selladas de distintas ciudades del mundo. Sus proporciones son sorprendentemente similares. El tamaño del marco, la forma del arco, la distancia entre los marcos y el suelo original. Algunas incluso comparten patrones decorativos idénticos, símbolos geométricos repetidos en países separados por océanos. ¿Cómo es posible que puertas enterradas de ciudades diferentes tengan la misma arquitectura? La explicación más sencilla, y al mismo tiempo más inquietante, es que no pertenecían a culturas distintas, sino a una única civilización global anterior, borrada de manera sistemática. Las puertas selladas serían entonces las últimas huellas visibles de esa civilización. Los accesos a un mundo que quedó sepultado bajo capas de tierra movida de manera artificial. Un mundo que desapareció, pero no por completo. Un mundo que sigue asomándose en forma de marcos enterrados, escaleras cortadas, corredores olvidados y entradas que no llevan a ninguna parte, simplemente porque la parte a la que llevaban ya no existe. Fue tapada. Oculta. Silenciada. Y la pregunta ya no es qué hay detrás de esas puertas selladas. La pregunta real es, ¿quién las selló? Y sobre todo, que no querían que encontráramos, a medida que se profundiza en el estudio de estas puertas selladas, el misterio se vuelve más grande que la arquitectura misma. Porque las puertas no solo conducen a pasillos enterrados o a cámaras llenas de tierra. También conducen, simbólicamente, a una pregunta que sacude los cimientos de toda nuestra historia oficial. ¿Qué tipo de ciudad existió antes de la que conocemos? ¿Qué tipo de mundo tuvo que ser para dejar tras de sí estructuras tan avanzadas, tan masivas, tan perfectamente construidas que aún hoy resisten el paso del tiempo, la erosión, los terremotos y el enterramiento? En algunos puntos, se han encontrado puertas selladas que no conducen a corredores horizontales sino a enormes cavidades verticales. Son entradas a pozos o cilindros tallados con una precisión casi moderna, con paredes perfectamente alineadas que descienden más allá de lo que permiten los registros históricos. No son pozos de agua, ni silos, ni depósitos subterráneos. Son estructuras técnicas, pero sin una función reconocible dentro de la tecnología del siglo XIX. Su profundidad varía, pero algunos descienden decenas de metros. El corte es tan limpio que no coincide con herramientas de la época. Y cuando estas cavidades fueron encontradas, casi siempre se procedió a sellarlas inmediatamente. Esto indica que no eran simples curiosidades arquitectónicas, sino elementos incómodos para la narrativa oficial. Las puertas selladas también aparecen en edificios religiosos. En varias iglesias antiguas, especialmente en regiones de Europa del Este y los Balcanes, se han encontrado puertas interiores que conducen a túneles subterráneos completamente enterrados. Puertas colocadas en lugares extraños, como si formaran parte de una estructura original que fue reutilizada por los constructores posteriores. Algunas de estas puertas fueron tapiadas incluso desde dentro, lo cual sugiere un intento deliberado de bloquear el acceso antes de que la tierra las cubriera. Esto contradice la versión tradicional de que los edificios religiosos se construyeron de cero sobre terrenos vacíos. Más bien parece que las iglesias del siglo XIX se edificaron sobre estructuras antiguas, aprovechando muros, túneles y cámaras subterráneas que ya existían desde hacía mucho tiempo, quizás siglos. En otras ciudades, las puertas selladas aparecen en edificios que hoy catalogamos como administrativos o institucionales, ayuntamientos, juzgados, estaciones ferroviarias. Esta presencia masiva en lugares públicos y estratégicos lleva a pensar que la infraestructura del mundo anterior estaba profundamente integrada en la vida urbana. Cuando la nueva civilización se asentó sobre esos restos, las puertas quedaron como testigos mudos de esa transición. Fueron selladas no solo por razones de seguridad, sino para ocultar que la arquitectura visible no era la verdadera base de la ciudad, sino una capa superficial colocada sobre algo mucho más antiguo.
Hay un caso documentado en los archivos de un municipio centroeuropeo donde, durante una obra de alcantarillado en 1878, los obreros descubrieron una puerta enterrada que conducía a un pasillo largo y perfectamente recto. El ingeniero a cargo anotó que el pasillo tenía una acústica extraña. El eco era limpio, uniforme, como si las paredes hubieran sido diseñadas para transmitir sonido de manera precisa. Este detalle no tendría importancia si no fuera porque los registros arquitectónicos de la ciudad no mencionan ninguna obra semejante, y porque la tecnología acústica para construir un pasillo así no existía en la época. Pocas semanas después de este descubrimiento, el pasillo fue rellenado y la puerta sellada. La anotación final del ingeniero menciona que recibió órdenes desde más arriba, sin explicación alguna. Este mismo patrón se repite en otras regiones. Puertas encontradas por accidente durante remodelaciones urbanas, obras de alcantarillado, excavaciones para nuevas estructuras. Puertas que conducían a pasillos, salas o cámaras que se extendían más allá de lo que permitían los planos oficiales. Y siempre, el mismo final, selladas con ladrillos modernos, cubiertas de tierra o destruidas y sustituidas por muros nuevos. Pero aquí aparece una contradicción que puede cambiarlo todo. Si estas puertas pertenecían a estructuras más antiguas, ¿por qué no se menciona nada en crónicas, relatos o registros históricos anteriores al siglo XIX? ¿Cómo puede existir una arquitectura tan masiva, tan avanzada y tan extendida, sin que haya referencias escritas? La respuesta más plausible es que sí existían esas referencias, pero fueron eliminadas. O que la civilización que construyó esas estructuras desapareció tan abruptamente que no dejó registros accesibles para la nueva humanidad que surgió después. Si el mundo anterior colapsó de manera repentina, por un desastre natural, un cataclismo global o un cambio geológico masivo, es perfectamente posible que sus ciudades quedaran enterradas y sus archivos destruidos. Algunos geólogos que han estudiado las capas de tierra que cubren estas puertas señalan algo sorprendente. La composición es demasiado homogénea. No hay restos de vegetación, ni capas geológicas diferenciadas, ni señales de sedimentación lenta. Todo indica que la Tierra se movió masivamente y fue depositada en poco tiempo. Esto coincide con relatos de viajeros del siglo XIX que mencionan ciudades cubiertas de barro reciente, como si algo hubiera ocurrido en décadas anteriores. La falta de estratificación natural sugiere que la Tierra no llegó allí de manera progresiva, sino que fue arrastrada o desplazada de forma abrupta. Si esto es cierto, significa que el enterramiento de las ciudades anteriores fue resultado de un evento global. Y si ese evento ocurrió en un tiempo relativamente reciente, la civilización moderna no es la primera, sino la segunda capa construida sobre un mundo anterior. Las puertas selladas serían entonces los puntos donde esa capa más antigua quedó expuesta. Son los bordes, las costuras, las fisuras donde la civilización enterrada intenta salir a la superficie. Por eso están selladas, porque detrás de ellas hay algo que contradice la narrativa de origen de las ciudades modernas. Otra incógnita surge al observar los detalles arquitectónicos de estas puertas. Muchas de ellas tienen ornamentaciones que no coinciden con ningún estilo conocido. No son románicas, góticas, renacentistas ni barrocas. Parecen híbridos de distintos estilos, o quizá estilos completamente desconocidos. Algunos marcos tienen patrones geométricos repetitivos que se encuentran también en templos antiguos de otras regiones del mundo. Esto sugiere un lenguaje arquitectónico común, compartido por una civilización global que desapareció y dejó solo fragmentos dispersos. Finalmente, las puertas selladas plantean un interrogante más profundo. Si estaban diseñadas para dar acceso a niveles inferiores, ¿qué había exactamente allí? ¿Solo túneles? ¿Solo cámaras? ¿O tal vez algo más, algo que las autoridades del siglo XIX quisieron ocultar? Hay rumores persistentes en documentos privados de que algunas de estas puertas conducían a salas gigantescas, demasiado grandes para haber sido construidas por la población de la época. Salas con pilares enormes, con techos arqueados de formas imposibles, con materiales desconocidos.
Si estas estructuras existieron, su descubrimiento habría puesto en crisis toda la narrativa histórica. Y por eso fueron selladas. Las puertas enterradas no son errores. Son huellas. Son marcas visibles de un mundo que existió antes del nuestro. Un mundo tan grande, tan avanzado y tan diferente que tuvo que ser ocultado para que la nueva historia pudiera comenzar sin contradicciones. Y aunque sellaron los accesos, cubrieron los túneles y enterraron las cámaras, las puertas aún están ahí. Recordándonos que bajo la superficie hay otra historia. Una que no nos contaron. Una que espera ser descubierta. Cuando se analizan en conjunto todas las puertas selladas encontradas en distintos países, las enterradas, las elevadas, las tapiadas, las que conducen a tierra compactada, las que dan a corredores imposibles, emerge un fenómeno que ya no puede explicarse como accidente ni curiosidad arquitectónica. Es un patrón global. Un patrón tan extenso, tan repetido y tan cuidadosamente ocultado que solo puede significar una cosa. Las puertas selladas no pertenecen a nuestro mundo tal como nos lo contaron. Son fragmentos residuales de un mundo anterior. Una civilización perdida cuyos restos quedaron atrapados bajo la tierra y luego fueron cubiertos, deliberadamente para que nadie pudiera reconstruir su verdadera historia. Una de las pistas más reveladoras se encuentra en los informes geotécnicos de principios del siglo XX, cuando varias ciudades comenzaron a instalar redes modernas de alcantarillado. Al excavar, los ingenieros encontraban niveles inferiores perfectamente conservados, escaleras que descendían hacia muros que no deberían existir, pasillos que se extendían más allá de la zona excavada y puertas selladas con ladrillos demasiado recientes como para ser parte de la estructura original. Los ingenieros anotaban estas anomalías en sus cuadernos de campo, pero la mayoría de estos apuntes nunca llegó a informes oficiales. Algunos fueron destruidos, otros borrados, otros simplemente olvidados. Sin embargo, unas pocas copias privadas sobrevivieron, y todas coinciden en un detalle clave. La capa de tierra que cubría las puertas era artificial. No un derrumbe natural. No sedimento arrastrado por río. No acumulación de siglos. ¿Artificial? En muchas excavaciones, los obreros describieron encontrar tierra demasiado limpia, sin residuos orgánicos, sin piedras, sin estratos naturales. En palabras de uno de ellos, era como si alguien hubiera vaciado la tierra de otro lugar y la hubiera colocado aquí. La ausencia de estratificación natural es especialmente perturbadora porque contradice por completo las explicaciones históricas habituales según las cuales las ciudades se elevan lentamente con el tiempo debido a la acumulación de restos materiales. Pero aquí no hay acumulación. Hay depósito. Depósito masivo, uniforme y súbito. Algunos investigadores modernos han sugerido que tal cantidad de tierra solo podría haber sido movida por maquinaria avanzada, maquinaria que no existía oficialmente en el siglo XIX. Pero si esas máquinas no existían, ¿cómo se movió la tierra? ¿Quién la movió? Y, sobre todo, ¿por qué cubrir ciudades enteras y sellar todos sus accesos inferiores? La respuesta más inquietante es también la más lógica, porque lo que había debajo no debía verse. Las puertas selladas no cierran simples habitaciones o sótanos. Cierran mundos. Cierran pasillos que conducen a niveles enterrados diseñados con una precisión imposible para su época. Cierran cámaras cuyo tamaño excede cualquier necesidad práctica del siglo XIX. Cierran tecnologías que no encajan en la narrativa histórica convencional. En varias regiones, los obreros del siglo XIX reportaron un detalle particularmente extraño. Algunas puertas eran tan grandes que parecían diseñadas para seres más altos o para usos completamente distintos a lo humano. Marcos de más de 3 metros de alto, arcos desproporcionadamente amplios, hojas de madera reforzada con hierro que parecen sobredimensionadas. Estas puertas gigantes fueron selladas con especial urgencia. En algunos casos, se rellenaron no solo las puertas, sino las salas enteras detrás de ellas. En otros, fueron destruidas y reemplazadas por muros de ladrillo modernos.
Parecía una carrera contrarreloj para borrar cualquier rastro del nivel original. Más misterioso aún es el hecho de que estas puertas gigantes aparecen en edificios que hoy consideramos normales. Edificios que, según la historia oficial, fueron construidos en el siglo XIX. Pero cuando se observa con atención, la fachada principal a veces no coincide con los cimientos, como si el edificio moderno hubiera sido edificado sobre una estructura mucho más antigua. En algunos casos, los constructores simplemente ignoraron la puerta original y abrieron una nueva, más pequeña, más práctica, más acorde con la escala humana actual. La puerta gigante quedó sellada, relegada a una esquina, convertida en un misterio arquitectónico del cual nadie habla. La repetición de este patrón, puertas gigantes, puertas enterradas, puertas elevadas, puertas selladas, sugiere que el nivel original de las ciudades pertenecía a un mundo previo cuya población tenía otras proporciones, otras necesidades y otra tecnología. Un mundo que no desapareció lentamente, sino que fue abruptamente cubierto por un evento que arrasó superficies pero dejó intactas las capas inferiores. La Tierra actuó como un velo, preservando la arquitectura del mundo anterior pero ocultándola para siempre a quienes vinieron después. Y cuando la nueva civilización comenzó a reconstruir, se encontró con esos restos. Con esas puertas. Y lo único que supo hacer fue sellarlas. Hay informes especialmente inquietantes que describen puertas selladas acompañadas de símbolos grabados en piedra, círculos concéntricos, patrones repetitivos, formas geométricas que no pertenecen a ningún estilo artístico conocido. Algunos investigadores creen que estos símbolos eran códigos o marcas funcionales, tal vez señalando nodos energéticos o accesos técnicos de la arquitectura anterior. Estos grabados, que deberían haber sido objeto de estudio arqueológico, fueron sistemáticamente destruidos durante las reformas del siglo XIX. En numerosos casos, se documentó que los trabajadores fueron obligados a picar los símbolos hasta borrarlos por completo antes de sellar la puerta con ladrillos modernos. ¿Por qué destruir símbolos si no tenían importancia? ¿Por qué sellar puertas si detrás no había nada? La respuesta aparece entre líneas: tenían importancia. Tenían función. Detrás había algo. Hay testimonios aislados, casi legendarios, de obreros que lograron entrar por puertas antes de que fueran tapiadas. Algunos describieron cámaras enormes, más grandes que cualquier sala pública de la época. Otros mencionaron columnas de piedra pulida que no mostraban signos de desgaste. Algunos hablaban de salas perfectamente circulares, donde cualquier sonido producido se amplificaba de forma antinatural, como si las paredes hubieran sido diseñadas para vibrar. Ninguno de estos espacios aparece en los planos oficiales de las ciudades. Ninguno de ellos concuerda con la arquitectura conocida. Y todos fueron sellados después de ser descubiertos. El hecho de que muchas puertas conduzcan a cámaras circulares es uno de los mayores indicios de que las ciudades actuales fueron construidas sobre una civilización que dominaba principios de acústica, vibración y energía que hoy apenas comenzamos a comprender. Estas cámaras eran demasiado grandes para uso doméstico, demasiado perfectas para ser bodegas, demasiado precisas para ser depósitos improvisados. Todo indica que tenían una función técnica. Quizá energética. Quizá relacionada con un sistema global desconocido. Pero la prueba más inquietante aparece cuando se comparan fotografías de diferentes países. Puertas selladas con el mismo patrón. Marcos de piedra tallados con la misma técnica. Túneles de proporciones idénticas. Símbolos repetidos. Todo apunta a una civilización global, un mundo anterior que dejó huellas en todas las ciudades importantes del planeta. Huellas que la nueva humanidad no pudo comprender y que eligió ocultar. Sellaron las puertas. Rellenaron los pasillos. Cubrieron las cámaras. Elevaron las calles. Destruyeron los símbolos. Reescribieron la historia. Pero las puertas aún están ahí. Y cada una de ellas es una ventana hacia un mundo distinto. Un mundo que existió antes del nuestro.
Un mundo más avanzado, más preciso, más misterioso. Un mundo enterrado. Pero no del todo olvidado.